Aquí hay una pregunta que mantiene despierta a la gente por la noche. ¿Por qué cuando tenías 12 años podías correr todo el día, caerte, levantarte, seguir adelante y sentirte perfectamente bien? Pero ahora, quizá tienes 40, 50, 60. Te sientas demasiado tiempo en una silla y estás cansado. Subes un tramo de escaleras y necesitas descansar. ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue tu energía? Ahora bien, podrías pensar, bueno, eso es simplemente hacerse viejo. Todo el mundo lo sabe. Pero verás, eso no es una respuesta. Eso es solo una etiqueta. Un físico no quiere etiquetas. Un físico quiere conocer el mecanismo. Quiere saber qué es lo que realmente está ocurriendo dentro de tu cuerpo, a nivel de átomos y moléculas, que te hace sentir así. Y aquí es donde la cosa se vuelve inquietante. Porque la respuesta no es la que esperarías. No es simplemente que te estés quedando sin combustible. No es que tus baterías se estén agotando. La verdad es mucho más extraña y tiene todo que ver con las leyes más fundamentales de la física. Las mismas leyes que gobiernan las estrellas, los motores y el universo entero. Así que déjame decirte qué es lo que vamos a descubrir juntos. Al final de esto, vas a entender exactamente qué significa la energía en un cuerpo vivo. Vas a ver por qué la segunda ley de la termodinámica, esta ley antigua que lo gobierna todo, tiene un interés muy personal en tu vida. Y vas a entender por qué, desde el punto de vista de la física, el envejecimiento no es solo inevitable. Está escrito en la propia estructura de la realidad. Ahora, espera. Antes de sumergirnos, quiero aclarar algo. Cuando digo energía, me refiero a algo muy específico. En física, la energía es la capacidad de realizar trabajo. Esa es la definición. No es una fuerza vital mística. No es chi, ni prana, ni cualquier otra cosa que la gente quiera llamar así. La energía es una magnitud medible, medida en julios o calorías, y sigue leyes matemáticas precisas. Cuando te sientes con energía, eso no es solo una sensación. Corresponde a procesos físicos reales y medibles en tus células. Y cuando te sientes cansado, eso también corresponde a cambios físicos reales. La química de tu cuerpo es diferente. La velocidad de ciertas reacciones ha cambiado. Esto es ciencia, no poesía. Y eso es lo que hace que esto sea tan interesante, porque una vez que entiendes la física, en realidad puedes hacer algo al respecto. No todo, por supuesto. Algunas cosas están fuera de tu control. Pero entender el mecanismo es el primer paso para influir. Pero empecemos por algo sencillo. Empecemos con el desayuno. Esta mañana comiste algunos huevos. Quizá algo de pan tostado, una taza de café. Ahora bien, ¿qué pasa con esa comida? La mayoría de la gente diría, bueno, me da energía. Y eso es cierto, pero es muy vago. ¿Qué significa eso exactamente? Seamos precisos. Cuando comes ese trozo de pan tostado, tu cuerpo lo descompone. Los carbohidratos que contiene se separan en glucosa, moléculas simples de azúcar. Ahora, esas moléculas de glucosa entran en tus células. Y dentro de tus células hay unas estructuras diminutas y extraordinarias llamadas mitocondrias. Cositas diminutas, aproximadamente del tamaño de bacterias. De hecho, creemos que hace miles de millones de años eran bacterias. Fueron engullidas por células más grandes y decidieron quedarse para cooperar. Una asociación muy antigua. Estas mitocondrias son tus centrales eléctricas. Toman esa glucosa y a través de una serie de reacciones químicas extraen energía de ella. Pero aquí está el detalle. No liberan la energía de golpe como un fuego. No, no. Son mucho más inteligentes que eso. Lo que hacen es capturar esa energía y almacenarla en una molécula especial llamada ATP, adenosín trifosfato. Este es un pequeño dispositivo maravilloso. Tiene 3 grupos fosfato unidos entre sí. Y esos grupos fosfato
están mantenidos juntos por lo que llamamos enlaces de alta energía. Es como un muelle comprimido. La energía está almacenada en esa tensión, lista para ser liberada. Y aquí viene lo asombroso. Tu cuerpo, ahora mismo, sentado ahí, está produciendo y utilizando alrededor de 50 kilogramos de ATP cada día. 50 kilogramos, más que tu propio peso corporal. ¿Cómo es eso posible? Pues porque cada molécula de ATP se utiliza y se recicla miles de veces. Es como tener una batería recargable que se enchufa una y otra vez a lo largo del día. Déjame darte una idea de la escala, porque esto es extraordinario. En cualquier momento dado, solo tienes unos 50 gramos de ATP en todo tu cuerpo. Solo 50 gramos. Y sin embargo, en un día procesas 50 kilogramos. Eso significa que cada molécula se recicla unas 1000 veces al día, 1 o 2 veces por minuto, cada minuto, las 24 horas. Una sola célula, y tienes billones de ellas, consume alrededor de 10 millones de moléculas de ATP por segundo. 10 millones por segundo. Solo una célula. Las cifras son abrumadoras. Y todo ocurre sin que tú lo pienses, sin que seas consciente de ello. Esta inmensa fábrica química está funcionando dentro de ti en este mismo instante. Cada cosa que haces requiere ATP. El latido de tu corazón, ATP. Tu cerebro pensando, ATP. Tus músculos moviéndose, ATP. Incluso simplemente estar sentado sin moverte. Tus células están constantemente ocupadas utilizando ATP para mantenerse, para mantener todo organizado, para bombear sustancias hacia adentro y hacia afuera. Solo tu cerebro utiliza alrededor del 20% de tu energía total. Una quinta parte de todo lo que comes va destinada a alimentar ese 1,5 kilos de grasa y proteína que tienes en la cabeza. Está constantemente disparando neuronas, manteniendo gradientes iónicos, sintetizando neurotransmisores. Nunca descansa, ni siquiera cuando duermes. De hecho, ciertas actividades cerebrales aumentan durante el sueño. Así que cuando dices que te sientes cansado, lo que realmente está pasando es que en algún punto de esta cadena, desde la comida, a las mitocondrias, al ATP, a la acción, algo no está funcionando tan bien como antes. Ahora, hablemos de lo que ocurre a medida que envejecemos. Y aquí es donde se pone interesante. Tus mitocondrias, estas pequeñas centrales eléctricas, no son perfectas. De hecho, son bastante desordenadas. Cuando convierten glucosa en ATP, también producen otra cosa, subproductos. Cosas llamadas especies reactivas de oxígeno, radicales libres. Probablemente has oído hablar de ellos. Piensa en ello como en un motor de coche. El motor quema combustible y produce potencia, pero también produce gases de escape, contaminantes, residuos, calor. Tus mitocondrias hacen lo mismo. No son 100% eficientes. Nadie lo es. Ninguna máquina lo es. Esto es una consecuencia fundamental de las leyes de la termodinámica, y no hay forma de escapar de ello. Seamos más precisos. En termodinámica hablamos de la eficiencia de un motor perfecto, un ideal teórico llamado motor de Carnot, convertiría calor en trabajo sin pérdidas. Pero un motor de Carnot tendría que funcionar infinitamente despacio. Es un ideal que nunca puede alcanzarse en la realidad. Los motores reales, incluidos los biológicos, tienen eficiencias significativamente menores que el máximo teórico. Tus mitocondrias son en realidad notablemente buenas. Alrededor de un 40% de eficiencia capturando energía de los alimentos. Eso es mejor que la mayoría de los motores de coche. Pero aún así, significa que el 60% de la energía se pierde en forma de calor. Por eso estás caliente. Estás irradiando constantemente calor residual de tu metabolismo. Y junto con ese calor, estás produciendo residuos químicos, esos radicales libres. Ahora bien, aquí está el problema. Esos radicales libres
Esas especies reactivas de oxígeno son químicamente agresivas. Rebotan dentro de tus células y dañan cosas. Dañan proteínas. Dañan las membranas de las células. Y lo más importante, dañan el ADN, incluido el ADN dentro de las propias mitocondrias. Esto es clave. Tus mitocondrias tienen su propio ADN. Es distinto del ADN que está en el núcleo de la célula. Esto es un vestigio de su ascendencia bacteriana. Trajeron su propio material genético hace miles de millones de años y lo han conservado desde entonces. Este ADN mitocondrial es más vulnerable al daño que el ADN nuclear por varias razones. Primero, está justo allí, dentro de la mitocondria, muy cerca de donde se producen los radicales libres. Es como vivir al lado de una fábrica que expulsa contaminantes constantemente. Segundo, el ADN mitocondrial no tiene las proteínas protectoras llamadas histonas, que sí tiene el ADN nuclear. Está más expuesto. Tercero, los mecanismos de reparación del ADN mitocondrial son menos sofisticados que los del ADN nuclear. Así que tienes esta situación trágica. Tus centrales eléctricas producen la energía que necesitas para vivir, pero al hacerlo, se están dañando lentamente a sí mismas. Es como un motor que se corroe gradualmente por su propio escape. Y con el tiempo, a lo largo de décadas, este daño se acumula. Las mitocondrias no funcionan tan bien. Producen menos ATP. De hecho, producen más radicales libres a medida que se dañan, lo que crea un círculo vicioso. Menos energía, más daño, menos energía. Y tú lo sientes como esa sensación general de fatiga, esa dificultad para recuperarte del ejercicio, esa necesidad de dormir más, esa sensación de que ya no tienes el mismo empuje de antes. Pero espera, déjame retroceder un poco porque quiero que entiendas esto a un nivel más profundo. Quiero que veas la física que hay debajo de toda esta biología. Hubo un físico llamado Erwin Schrödinger. Quizá hayas oído hablar de él. Es famoso por su gato. Pero también escribió un pequeño libro llamado ¿Qué es la vida?, publicado a principios de la década de 1940. Y fue extraordinario porque planteaba una pregunta muy simple. ¿Qué hace que los seres vivos sean diferentes de las cosas no vivas? ¿Qué tiene de especial la vida? Ahora bien, Schrödinger era un físico cuántico. Inventó la ecuación de ondas que describe cómo se comportan las partículas. Así que sabía bastante sobre física fundamental. Y miró a la biología y pensó, esto es extraño. Los seres vivos parecen violar las leyes de la física. Mantienen el orden en un universo que tiende al desorden. Y Schrödinger, pensando como físico, dio una respuesta hermosa. Dijo que los organismos vivos se mantienen alimentándose de lo que él llamó entropía negativa. Ahora eso suena extraño. ¿Qué tiene que ver la entropía con desayunar? Déjame explicarlo. La entropía es un concepto de la termodinámica. Fue inventado por un físico alemán llamado Rudolf Clausius en la década de 1860. A menudo se describe como desorden, pero eso no es del todo correcto. Es más preciso decir que la entropía es una medida de cuán dispersa y distribuida está la energía en un sistema. Baja entropía significa que la energía está concentrada, organizada, disponible para realizar trabajo. Alta entropía significa que la energía está dispersa, desorganizada, degradada en forma de calor. Déjame darte un ejemplo concreto. Imagina que tienes una taza de café caliente y una habitación llena de aire frío. El café tiene baja entropía en relación con el aire. El calor está concentrado en un solo lugar. Ahora, si dejas el café allí, ¿qué ocurre? Se enfría. El calor fluye del café al aire. Después de un tiempo, todo está a la misma temperatura. La energía está distribuida de manera uniforme. La entropía ha aumentado. Este proceso es irreversible.
Nunca ves una taza de café calentándose espontáneamente mientras el aire a su alrededor se enfría. Eso sería una disminución de la entropía, y no ocurre. Esta es la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica dice que en cualquier sistema aislado, la entropía tiende a aumentar con el tiempo. Las cosas se descomponen, el café caliente se enfría, las montañas se erosionan, los castillos se derrumban, el orden da paso al desorden. Esta es la flecha del tiempo. Por cierto, esta es la única ley de la física que distingue el pasado del futuro. Todas las demás leyes, las leyes de Newton, las ecuaciones de Maxwell, incluso la mecánica cuántica, funcionan igual hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Pero la segunda ley le da al tiempo una dirección. La entropía era menor en el pasado y será mayor en el futuro. Por eso recordamos el pasado, pero no el futuro. Por eso las causas preceden a los efectos. La flecha del tiempo es la flecha de la entropía. Entonces, ¿cómo mantienen los seres vivos su organización? ¿Cómo tu cuerpo, con todas sus estructuras intrincadas y sus moléculas dispuestas con precisión, se mantiene organizado año tras año? Porque, dejadas a su suerte, las cosas deberían desmoronarse. La respuesta de Schrödinger fue que los seres vivos no son sistemas aislados, son sistemas abiertos. Absorben energía de baja entropía del entorno en forma de alimentos y luz solar, y exportan residuos de alta entropía en forma de calor y productos de desecho. Mantienen su propio orden aumentando el desorden en otra parte. Cuando comes ese trozo de pan tostado, no solo estás incorporando energía, estás incorporando energía organizada. Los enlaces químicos de esas moléculas de carbohidratos representan orden, estructura. Tu cuerpo descompone esa estructura, captura parte de la energía y libera el resto en forma de calor. La entropía total del universo aumenta, como debe hacerlo. Pero localmente, dentro de tu cuerpo, mantienes tu estado de baja entropía. Te mantienes organizado. Esto es lo que hace la vida. La vida es un proceso de absorber orden y exportar desorden. Es como nadar río arriba, en un río que fluye constantemente hacia el caos. Ahora viene la parte inquietante. A medida que envejeces, este proceso se vuelve menos eficiente. Piénsalo de esta manera. Cada vez que tus mitocondrias producen ATP, están realizando una conversión de energía. Y ninguna conversión de energía es perfecta. Siempre se pierde algo de energía en forma de calor. Siempre se degrada algo de orden en desorden. La segunda ley lo exige. En una célula joven y sana, la maquinaria está en buen estado. La conversión de energía es razonablemente eficiente. El daño se repara rápidamente. El sistema funciona sin problemas. Pero con el paso del tiempo, el daño se acumula. Las mitocondrias se vuelven permeables. No capturan la energía con la misma eficiencia. Pierden más energía en forma de calor. Producen más subproductos dañinos. Los propios sistemas de reparación se dañan y dejan de funcionar también. Así que cada vez más energía de los alimentos termina convirtiéndose simplemente en calor. En lugar de trabajo útil, tienes que comer la misma cantidad o incluso más, pero obtienes menos energía utilizable. Es como intentar hacer funcionar una central eléctrica con turbinas desgastadas e ineficientes. Ahora, quiero asegurarme de que realmente entiendas esto. Así que déjame darte otra forma de pensarlo. Imagina que tienes un cubo con agua y quieres usar esa agua para mover una rueda hidráulica. Si el cubo está muy alto y el agua puede caer desde una gran altura, obtienes mucho trabajo útil. Pero si el cubo está bajo, el agua no tiene mucho recorrido y no obtienes mucho trabajo. La comida que comes es como el agua en un cubo alto. Tiene potencial, puede realizar trabajo. Tus mitocondrias son como la rueda hidráulica, capturando ese potencial y convirtiéndolo en movimiento útil.
Pero aquí está el detalle. En termodinámica hablamos de energía libre. Esa es la energía que realmente está disponible para realizar trabajo. No toda la energía de tus alimentos es energía libre. Parte de ella está ligada de formas que no pueden extraerse. Esto es sutil, así que déjame ser cuidadoso. La energía total en un sistema se conserva. Primera ley de la termodinámica. La energía no se crea ni se destruye, pero no toda la energía es igualmente útil. Parte de la energía es de alta calidad, concentrada, disponible para realizar trabajo. Parte es de baja calidad, dispersa, no disponible. Cuando quemas un trozo de madera, la energía total se conserva. La energía química de la madera se convierte en energía térmica en las llamas y en el aire caliente. La cantidad total es la misma, pero la calidad ha cambiado. La energía química de la madera era de alta calidad, disponible para realizar trabajo. El calor disperso en la habitación es de baja calidad, mucho menos disponible para realizar trabajo. Esta es la conexión entre energía y entropía. La energía de alta calidad tiene baja entropía. La energía de baja calidad tiene alta entropía. Cada vez que la energía se convierte de una forma a otra, parte de ella se degrada. Parte de la energía útil se vuelve menos útil. El total permanece igual, pero la calidad disminuye. A medida que tus mitocondrias se dañan con la edad, se vuelven menos capaces de capturar la energía libre de tus alimentos. Es como si la rueda hidráulica se oxidara y se endureciera. El agua sigue cayendo, pero la rueda ya no gira tan bien. Se pierde más energía por fricción, por calor, por ineficiencia. Déjame darte algunos números para que esto sea concreto. 1 gramo de glucosa contiene aproximadamente 4 kilocalorías de energía. En un proceso ideal y perfectamente eficiente, tus mitocondrias podrían convertir todo eso en ATP. Pero en la realidad solo capturan alrededor del 40%. El resto se convierte en calor. Ahora bien, un 40% puede no sonar muy bien, pero en realidad es notable. Los motores de automóvil suelen tener solo alrededor de un 25% de eficiencia. Las centrales eléctricas quizá entre un 30 y un 40%. Tus mitocondrias lo hacen bastante bien para ser un sistema biológico. Pero aquí está el problema. A medida que las mitocondrias envejecen y acumulan daño, esa eficiencia disminuye. Quizá pasa del 40% al 35%, luego al 30%. Las cifras absolutas pueden no parecer grandes, pero a lo largo del día, procesando todo ese área ATP, se acumulan. Y no es solo la eficiencia. Las mitocondrias dañadas también tienen dificultades para responder a una mayor demanda. Cuando eres joven y empiezas a hacer ejercicio, tus mitocondrias pueden aumentar rápidamente la producción de ATP. Las proteínas de la cadena de transporte de electrones están en buen estado. Las membranas están intactas. Todo funciona sin problemas. Cuando eres mayor, la respuesta es más lenta. Las mitocondrias no pueden aumentar la producción tan rápido. Es más probable que se bloqueen y produzcan especies reactivas de oxígeno en lugar de ATP. Por eso puedes sentirte bien en reposo, pero tener dificultades cuando intentas hacer algo exigente. Tu potencia basal sigue ahí, pero tu capacidad máxima está reducida. Por eso, incluso si comes la misma cantidad que cuando eras joven, puedes aumentar de peso. Tu cuerpo no está convirtiendo los alimentos en energía útil con la misma eficiencia. Más de esa energía termina almacenándose como grasa o perdiéndose en forma de calor. Ahora déjame contarte algo aún más notable, algo que los investigadores han medido. Cuando eres un bebé, en tu primer año de vida, tu tasa metabólica ajustada al tamaño corporal es enormemente alta, alrededor de un 50% más alta que la de un adulto. Eres un pequeño horno que quema energía a un ritmo tremendo. Eso es porque estás creciendo,
construyendo nuevos tejidos, desarrollando tu cerebro. Por cierto, el cerebro humano es el órgano más caro de construir. El cerebro de un bebé utiliza alrededor del 60% de su energía total. 60%. Por eso los bebés duermen tanto. Sus cerebros están realizando enormes cantidades de construcción y cableado mientras duermen. Es como tener una gran obra de renovación en marcha las 24 horas del día. Luego, a lo largo de la infancia y la adolescencia, tu tasa metabólica disminuye gradualmente. Para cuando tienes unos 20 años, se estabiliza. Y aquí viene la parte sorprendente. Se mantiene aproximadamente constante, ajustada al tamaño corporal, desde los 20 hasta alrededor de los 60 años. Así es. Tu metabolismo no se ralentiza de forma significativa en tus 30, 40 o 50 años. Todas esas personas que dicen que su metabolismo se desplomó en sus 30 están equivocadas. Bueno, no del todo equivocadas. Su gasto energético total probablemente sí disminuyó, pero no porque sus células se volvieran menos eficientes. Fue porque se volvieron menos activas. Perdieron masa muscular, se sentaron más, hicieron menos ejercicio. Esto se demostró en un gran estudio publicado hace algunos años. Los investigadores analizaron a más de 6.000 personas de 29 países, con edades que iban desde 8 días de vida hasta 95 años. Utilizaron una técnica llamada agua doblemente marcada para medir con precisión cuántas calorías estaban quemando estas personas. Y encontraron este resultado sorprendente. De los 20 a los 60 años, ajustando por tamaño corporal y composición, la tasa metabólica es esencialmente plana. Ahora bien, la tasa metabólica sin ajustar sí disminuye durante este periodo, pero eso es porque las personas tienden a perder músculo y ganar grasa. El músculo es un tejido metabólicamente caro. Quema calorías incluso estando en reposo. La grasa es barata de mantener, así que a medida que la composición corporal cambia, tus necesidades energéticas totales disminuyen. Pero eso no es porque tus células se vuelvan menos eficientes, es porque estás perdiendo músculo. Esta es una distinción importante. Si mantienes tu masa muscular, puedes mantener tu tasa metabólica bien entrada a la mediana edad. El ejercicio, especialmente el entrenamiento de resistencia, es absolutamente clave aquí. Pero después de los 60, algo cambia. A partir de los 60 en adelante, hay un descenso real. Aproximadamente un 0,7% por año. Para cuando tienes 90 años, tu tasa metabólica es entre un 25 y un 30% más baja de lo que era en la mediana edad. Y esto no se debe solo a la pérdida de músculo o a ser menos activo. Incluso teniendo en cuenta esas cosas, hay un declive real en la eficiencia con la que tus células queman energía. Este es el daño del que hablaba, el desgaste acumulado de tus mitocondrias, la acumulación de errores e ineficiencias, la degradación gradual que predice la segunda ley. Ahora espera, dije algo importante, y quiero volver a ello. Dije que la segunda ley predice esto. Déjame ser cuidadoso aquí, porque esto es profundo. La segunda ley de la termodinámica no es una sugerencia. No es algo que quizá ocurra. Es algo que debe ocurrir. En cualquier sistema que realiza trabajo real, que convierte energía, la entropía debe aumentar. El daño debe acumularse. La eficiencia debe disminuir. No hay forma de evitarlo. Algunos físicos incluso han calculado lo que llaman la entropía de la vida, la cantidad total de entropía que tu cuerpo produce a lo largo de toda su vida. Y de forma notable, este número parece ser aproximadamente constante entre individuos, alrededor de 11.000 Kelvin por kilogramo de masa corporal. Ahora déjame explicar qué significa ese número. Es una medida de cuánta irreversibilidad termodinámica
ha atravesado tu cuerpo. ¿Cuánto orden has convertido en desorden? ¿Cuánta energía libre has degradado en calor? Piénsalo como un presupuesto. Naces con la capacidad de procesar una cierta cantidad de entropía para mantener tu estado de baja entropía durante una cierta cantidad de trabajo termodinámico. Y cuando has agotado ese presupuesto, el juego se ha terminado. Las diferentes especies tienen presupuestos distintos, escalados aproximadamente por la masa corporal. Pero dentro de una misma especie, el número es sorprendentemente constante. Es como si hubiera un límite fundamental a la cantidad de procesamiento termodinámico que una cierta cantidad de tejido puede realizar antes de descomponerse. Ahora bien, esa es una forma extraña de medir una vida, ¿no? En unidades de entropía. Pero te dice algo profundo. Sugiere que existe una especie de presupuesto termodinámico para vivir. Naces con la capacidad de generar una cierta cantidad de entropía, de procesar una cierta cantidad de orden en desorden. Y cuando has gastado ese presupuesto, se acabó. Esto se conecta con algo llamado la teoría del ritmo de vida, que mencioné antes. La idea de que la tasa metabólica y la esperanza de vida están inversamente relacionadas. Quemar rápido, morir joven, quemar lento, vivir más. No es toda la historia, pero hay algo de verdad en ello. Esto es lo que me resulta fascinante. Un colibrí y un elefante procesan aproximadamente la misma cantidad de entropía por kilogramo de masa corporal a lo largo de sus vidas. El colibrí lo hace en unos pocos años, metabolizando frenéticamente para impulsar sus diminutas alas, que baten unas 80 veces por segundo. El elefante lo hace a lo largo de 60 años, avanzando a un ritmo mucho más pausado. El mismo viaje termodinámico, a diferentes velocidades. Pero seamos cuidadosos. No nos volvamos demasiado fatalistas, porque la segunda ley no dice qué tan rápido tiene que aumentar la entropía. Solo dice que tiene que aumentar. Y aquí es donde las cosas se vuelven interesantes desde un punto de vista práctico. Hay ciertas cosas que aceleran la producción de entropía en tu cuerpo. Una es comer en exceso. Cuando ingieres más energía de la que necesitas, tus mitocondrias tienen que procesarla toda, y eso produce más residuos, más daño. Otra es la inactividad. Paradójicamente, no usar tus mitocondrias las debilita. Se atrofian. Se vuelven menos eficientes. Y hay cosas que lo ralentizan. La restricción calórica moderada, comer un poco menos de lo que te gustaría, ha demostrado en muchos organismos que extiende la vida y preserva la función mitocondrial. El ejercicio, aunque aumenta temporalmente el uso de energía, en realidad hace que tus mitocondrias sean más fuertes y eficientes a largo plazo. Como entrenar cualquier sistema, usarlo lo mejora. El sueño también importa. Durante el sueño, tu cuerpo repara gran parte del daño acumulado durante el día. Es como el mantenimiento programado de una central eléctrica. Si no duermes lo suficiente, el daño se acumula más rápido. Déjame darte otro experimento mental. Imagina dos gemelos idénticos al nacer. Los mismos genes, las mismas mitocondrias, todo igual. Pero uno de ellos lleva una vida muy activa, hace ejercicio regularmente, come con moderación, duerme bien. El otro es sedentario, come en exceso, duerme mal. Para cuando tienen 60 años, serán muy diferentes. El gemelo activo tendrá mitocondrias que aún funcionan bien, produciendo ATP de manera eficiente, generando menos subproductos dañinos. El gemelo sedentario tendrá mitocondrias que luchan por funcionar, ineficientes, creando más daño. La segunda ley se aplica a ambos por igual, pero la velocidad a la que se aproximan al equilibrio termodinámico, a la muerte, es muy diferente. El gemelo activo ha encontrado formas de ralentizar lo inevitable, de nadar río arriba de manera más eficiente. Ahora quiero abordar una idea equivocada común.
La gente suele pensar que sentirse cansado significa que no tiene suficiente energía. Piensan, solo necesito más combustible, más comida, más café, más azúcar. Pero normalmente ese no es el problema. El problema no es la falta de combustible. El problema es la incapacidad de convertir el combustible en trabajo útil de manera eficiente. Piénsalo. Una persona obesa tiene enormes reservas de energía. La grasa está repleta de energía. Y sin embargo, a menudo se siente cansada. ¿Por qué? Porque su maquinaria metabólica no funciona de manera eficiente. Sus mitocondrias están estresadas. Sus células tienen dificultades para procesar todo ese combustible. Es como tener una habitación llena de leña, pero una chimenea obstruida por hollín. No necesitas más leña. Necesitas limpiar la chimenea. Por eso el ejercicio ayuda con la fatiga, aunque utilice energía. El ejercicio mejora la función mitocondrial. Provoca que tus células produzcan más mitocondrias y eliminen las dañadas. Es como poner a punto tus motores. Esto nos lleva directamente a la biogénesis mitocondrial y a la mitofagia. Dos procesos que suenan técnicos, pero que son absolutamente centrales para lo que significa mantenerse vivo durante mucho tiempo. La biogénesis mitocondrial es, literalmente, el proceso mediante el cual tus células crean nuevas mitocondrias. La mitofagia es el proceso mediante el cual eliminan las mitocondrias viejas o dañadas. Uno crea, el otro limpia. Necesitas ambos. Si solo creas mitocondrias nuevas sin eliminar las viejas, acumulas basura. Si solo eliminas sin crear nuevas, te quedas sin capacidad energética. La salud metabólica es el equilibrio dinámico entre estos dos procesos. Aquí es donde aparece una molécula clave llamada AMPK. Piensa en AMPK como un sensor de energía. Es una proteína que se activa cuando la energía celular es baja, cuando la relación entre AMP y ATP cambia, cuando la célula percibe que está trabajando duro. Cuando AMPK se activa, envía una señal clara. Necesitamos ser más eficientes. Activa la biogénesis mitocondrial. Activa la mitofagia. Mejora la sensibilidad a la insulina. Reduce procesos innecesarios. Es, en muchos sentidos, un modo de supervivencia celular. ¿Y qué activa AMPK? El ejercicio. El ayuno. La restricción calórica. Básicamente cualquier cosa que le diga a tu cuerpo que la energía no es infinita. Esto es profundamente contraintuitivo para la mente moderna. Vivimos en un entorno de abundancia constante, comida disponible todo el tiempo, luz artificial todo el tiempo, estímulos todo el tiempo. Y sin embargo, nuestros cuerpos evolucionaron en un entorno de escasez intermitente. La maquinaria metabólica espera periodos de baja energía. Cuando nunca llegan, esa maquinaria se desregula. El ayuno, por ejemplo, no es mágico. No es que el ayuno limpie toxinas en un sentido místico. Lo que hace es activar programas celulares antiguos. Programas que dicen, la energía es limitada, así que tenemos que ser eficientes. Tenemos que reciclar. Tenemos que reparar. La mitofagia aumenta. Las mitocondrias defectuosas son eliminadas. Las restantes funcionan mejor. Esto se conecta con algo aún más profundo, la relación entre entropía e información. En física, la entropía puede entenderse como una medida de la pérdida de información sobre el estado microscópico de un sistema. Cuanta más entropía, menos información precisa tienes sobre cómo está organizado ese sistema. Tu cuerpo es, en esencia, un sistema que lucha constantemente por preservar información. La información de cómo plegar proteínas correctamente. La información de cómo replicar el ADN sin errores. La información de cómo mantener gradientes químicos a través de membranas. Todo eso es información física, codificada en estructuras moleculares. Y toda esa información se degrada con el tiempo. El envejecimiento, desde esta perspectiva, no es solo acumulación de daño,
es pérdida de información, pérdida de la capacidad de la célula para recordar exactamente cómo debería estar organizada. Las proteínas se pliegan mal, las señales se confunden, las redes de regulación se vuelven ruidosas. Aquí es donde la segunda ley vuelve a aparecer con fuerza. Cada vez que procesas energía, introduces ruido. Cada vez que realizas trabajo, generas entropía. Ese ruido erosiona la información. No puedes evitarlo por completo, solo puedes gestionarlo. Y eso cambia completamente la pregunta. La pregunta ya no es ¿cómo evito el envejecimiento? Esa pregunta no tiene sentido desde el punto de vista de la física. La pregunta real es ¿cómo gestiono mejor la degradación inevitable de la información? Algunas estrategias son obvias en retrospectiva. Dormir bien mejora la consolidación de la información a nivel neuronal y permite la reparación celular. El ejercicio mejora la señalización y reduce el ruido metabólico a largo plazo. La moderación energética reduce la carga innecesaria sobre los sistemas de procesamiento. Pero hay algo aún más interesante. Los sistemas biológicos no solo luchan contra la entropía generando orden, también lo hacen renovándose, reemplazando componentes antiguos por nuevos. No intentan preservar cada molécula para siempre, eso sería imposible. En su lugar, preservan el patrón. Piensa en un río. El agua nunca es la misma de un momento a otro, pero el río sigue siendo el mismo río. Tu cuerpo funciona de la misma manera. Las moléculas cambian constantemente, pero el patrón global se mantiene, hasta que ya no puede mantenerse. El envejecimiento ocurre cuando la tasa de renovación ya no puede seguir el ritmo de la tasa de degradación. Cuando el ruido supera a la señal. Cuando el patrón se vuelve borroso. Y eso nos lleva a una conclusión que puede parecer fría, pero que en realidad es extrañamente liberadora. No estamos hechos para durar indefinidamente. Estamos hechos para funcionar durante un tiempo finito, procesando una cantidad finita de entropía, preservando un patrón durante el mayor tiempo posible. La pregunta no es si el patrón se perderá. La pregunta es, ¿cuánto tiempo podemos mantenerlo coherente? Aquí es donde la conversación se vuelve inevitablemente filosófica. Porque si lo que eres es un patrón, un proceso dinámico que se mantiene lejos del equilibrio durante un tiempo limitado, entonces, ¿qué significa realmente el yo? Tendemos a pensar en nosotros mismos como cosas, objetos persistentes, entidades estables que existen en el tiempo. Pero desde el punto de vista de la física, eso no es cierto. No eres una cosa, eres un proceso, un flujo, un conjunto de intercambios constantes de energía, materia e información con el entorno. Tu cuerpo reemplaza la mayor parte de sus moléculas en el transcurso de unos pocos años. Tus átomos vienen y van. Incluso muchas de tus sinapsis cambian. Y sin embargo, tienes la fuerte intuición de que sigues siendo tú, que hay algo continuo, algo que persiste. Esa continuidad no está en la materia, está en el patrón, en la información, en la organización. La conciencia, desde esta perspectiva, no es algo que poseas, es algo que ocurre. Es lo que se siente cuando un sistema suficientemente complejo procesa información sobre sí mismo mientras intenta mantenerse lejos del equilibrio termodinámico. Es una experiencia emergente de un sistema que se observa a sí mismo mientras lucha contra la entropía. Y eso explica algo curioso. ¿Por qué la conciencia está tan estrechamente ligada a la energía? Cuando estás exhausto, enfermo o privado de sueño, tu experiencia consciente se vuelve borrosa. El mundo pierde nitidez. El yo se debilita. No porque falte alma, sino porque el sistema ya no puede sostener el mismo nivel de procesamiento coherente de información. La memoria juega aquí un papel central. Tu identidad no es más que una historia que el sistema se cuenta a sí mismo, basada en recuerdos almacenados físicamente en redes neuronales. Esos recuerdos
también están sujetos a degradación. Se reescriben, se distorsionan, se pierden. Y aún así, mientras el proceso continúe, mientras el patrón general se mantenga, sientes que hay un alguien ahí. Esto puede sonar inquietante al principio, la idea de que no hay un núcleo permanente, inmutable. Pero también puede ser liberadora. Si eres un proceso, no necesitas aferrarte a cada estado pasado. El cambio no es una traición a lo que eres, es literalmente lo que eres. Desde este punto de vista, el miedo a la muerte se reformula. La muerte no es la desaparición de una cosa, es el colapso de un proceso, el momento en que el sistema ya no puede mantener el patrón lejos del equilibrio, cuando la entropía finalmente gana. Pero fíjate en algo importante. El hecho de que un proceso sea finito no lo hace trivial. Una sinfonía no deja de ser significativa porque termine. Una llama no es menos real porque se apague. El valor no proviene de la permanencia, sino de la coherencia mientras dura. Y eso nos devuelve, de forma inesperada, a la pregunta práctica con la que empezamos. ¿Cómo vivir sabiendo todo esto? La física no te dice qué debes valorar, pero sí te dice algo sobre las condiciones bajo las cuales ciertos patrones pueden mantenerse. Dormir, moverse, comer con moderación, conectar con otros sistemas conscientes, reducir el ruido innecesario. No son consejos morales, son estrategias para mantener la coherencia del patrón durante más tiempo, no para ser eterno. Eso nunca estuvo sobre la mesa, sino para ser claro, presente, funcional. Tal vez esa sea una mejor definición de una vida bien vivida desde el punto de vista de la termodinámica. No maximizar la duración a cualquier costo, sino maximizar la coherencia del proceso mientras existe. Un sistema que arde con una llama estable, no uno que parpadea caóticamente antes de apagarse. Cuando lo miras así, la segunda ley ya no es solo una sentencia de muerte. Es el telón de fondo que hace que cualquier momento de orden, de conciencia, de significado sea extraordinario. Porque en un universo que tiende al desorden, cada instante de coherencia es literalmente una victoria temporal contra el caos.